escribir tu punto de vista, lo puedes hacer a través de nuestra fanpage como Hola El Salvador Figura Pública en este momento. Vamos a ver esta nota. Según la tradición judía y cristiana, el Arca de la Alianza era un cofre sagrado ubicado en el lugar santísimo del tabernáculo, que más tarde se colocó en el templo construido por Salomón. Según narra el libro del Éxodo de la Biblia, dicho cofre contenía las tablas de la ley, tablas de piedra en las cuales figuraban inscritos los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Los autores de la Biblia emplearon más de 20 expresiones diferentes para referirse al arca, siendo la más común el Arca de la Alianza, asimismo conocida como Arca del Convenio, Arca del Pacto o Arca de Yahvé. El Arca del Pacto o Alianza era un icono donde la presencia de Dios mismo residía. Los antiguos hebreos le tenían tal reverencia al arca que su morada era el lugar santísimo del tabernáculo de Dios, a donde nadie podría entrar sino el sumo sacerdote una vez al año portando incienso, sangre de cordero sobre sí y sobre todo estando libre de pecado para no padecer a causa de la presencia de Dios. Albergando la palabra de Yahvé, las sinagogas poseen un cofre denominado Yehal, que es donde se preservan los rollos de la Torá, el cual simboliza el Arca de la Alianza. La búsqueda del arca, así como el Santo Grial, ha sido objeto de deseo de muchos durante siglos. El historiador alemán Otto Rahn, por ejemplo, sin ir tan lejos, tal como se cuenta en las famosas películas de la saga de Indiana Jones, afirman que los nazis persiguieron con ahínco ambas reliquias. En 1989, el periodista británico Graham Hancock respaldó la teoría al afirmar que la legendaria reliquia no se encontraba perdida, sino a salvo en una iglesia en Etiopía, donde había sido trasladada secretamente hace más de 1000 años, alrededor de 1650 años antes de Cristo. El patriarca ortodoxo de Etiopía, Abuna Paulos, confesó hace muy pocos años que había visto el Arca de la Alianza y que su estado de conservación era bueno. Por lo pronto, los más ortodoxos afirman que el paradero de este mítico y fabuloso cofre sagrado, signo visible de la presencia y protección de Dios, tal como decía el profeta Jeremías, seguiría siendo desconocido, hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. Bueno, aquí estamos con nuestro amigo Omar Romero, estamos bien emocionados aquí viendo el video. Él es terapeuta investigador, el Arca Perdida o el Arca de la Alianza, ahí hay nombres que al final es sinónimos. Sinónimos, que estamos hablando de lo mismo. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a Omar. Gracias. ¿Qué opina usted de la gente que orina en la calle? Fíjese que todos tenemos nuestro derecho a expresarnos, ¿verdad? Así que si usted ya no aguanta, Y llega hasta el colmo de escribir, sí. Bueno, el Arca de la Alianza. ¿Qué es esto, el Arca de la Alianza? Fíjate que es un tema muy interesante porque dentro de las Escrituras, el Antiguo Testamento, son pocas las, digamos, instrucciones que Dios da a los hombres. Y una de ellas es, el Arca de Noé, donde da instrucciones sobre los codos que tenía que tener y la brea y todo eso. La otra es el Arca de la Alianza. Pero esta ha llamado mucho más la atención a los investigadores porque se le da al pueblo hebreo para que después de su éxodo, después de haber salido de Egipto, de haber cruzado el Mar Muerto, llega, es atacado por un montón de pueblos alrededor. Y el Arca de la Alianza viene a ser también como un arma. Al principio Dios le dice, te voy a dar las instrucciones para que construyas esta arca de madera de acacia, recubierta de oro, con unas laminillas de oro adentro, porque a través de ella yo te daré instrucciones, más o menos, ¿verdad? O sea que era como un aparato donde el hombre se podía comunicar. Bueno, Moisés se podía comunicar con Dios para recibir instrucciones de Dios. Sin embargo, el arca tenía otras habilidades. Por ejemplo, podía lanzar rayos, podía levitar. Se decía de que cuando el pueblo iba a ser atacado, levitaba y tiraba rayos y destruía a los pueblos que estaban, al enemigo, correcto. Entonces, siempre los investigadores empiezan en realidad fue allá por 1800 que una persona empezó a retomar estas instrucciones y a decir, bueno, ¿cómo es esto? Que en la época, hace 3000 años, ya había un portento y había una cuestión que era más bien parecía una batería que podía ser hasta de la época espacial, no de hace 3000 años. Entonces,
siempre he despertado esa curiosidad. Una pregunta, Omar. Adelante. Estamos claros de que se tienen registros históricos de que sí existió. Sí. ¿Verdad? Que anduvo rolando como alrededor de unos 300 años. Y de ahí se desapareció. Sí, de ahí, después de la muerte, se se dice que después de la muerte de Moisés, como que solo él sabía manejarla, ¿verdad? Porque después de eso ya no hay registro. Se supone que estaba en el templo del rey Salomón, después dicen que terminó en Etiopía, entonces hay muchas informaciones que incluso Hollywood las ha retomado, porque ahí viene Indiana Jones en busca del arca perdida, ¿verdad? Entonces, lo extraño es que la aleación, bueno, el oro, si todos sabemos, tiene unas propiedades increíbles para conducir la electricidad y para la protección. De hecho, los satélites que la NASA manda afuera de la Tierra, los recubren con una capa de oro por el bombardeo que sufren estos afuera de la atmósfera. Omar, Entonces, es muy interesante. ¿cuál es la importancia de esta arca para la humanidad? ¿Qué hay adentro? ¿Por qué los investigadores están tanto en esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, en la Biblia se dice de que era para guardar las tablas de la ley y para comunicarse. De los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Sí, para la comunicación entre Dios y los hombres. Lo extraño de todo es que no coincide ese destino que Dios le confirió a los otros usos que tenía, por ejemplo, usarlo como arma. Entonces, básicamente la historia o la Biblia nos da esa poca información, ¿verdad? ¿Qué hay y dónde está ahorita? Pues no se sabe. De hecho, hay una parte en la que se dice también de que cuando Jesús fue crucificado y su sangre se filtró por la tierra, abajo de donde él estaba el Arca de la Alianza. Entonces, como que la sangre de Jesús vino a sellar también. Sí, en el Sinaí. En el Sinaí. Correcto. Vemos algunas imágenes ahí que están presentes en pantalla, ciertamente, son representativas de lo que en teoría podría ser la forma y estilo de construcción de esta arca. La forma y las instrucciones se las dio Dios a Moisés, ¿verdad? Le dijo que tenían que ser como de 1,30 metros por 78 centímetros de alto y ancho, y que tenía que estar recubierta por dentro y por fuera con láminas de oro, y adentro también tenía que llevar láminas de oro. La tapa tenía que ser también de oro, con 2 querubines con las alas que se encontraban. O sea, las alas de los querubines tenían que ser hacia adelante y opuestos ellos, ¿verdad? Entonces, en la unión de estas 2 puntas de las alas, ahí era donde se formaba el oráculo. Y ahí era donde Dios se comunicaba con Moisés y los hombres. Entonces, había unas instrucciones algo tecnológicas. En esas imágenes representativas también vemos de que hay gente que toca el arca y esa era otra cuestión, porque también las personas que la manejaban tenían que tener cierto protección, tenían que usar quizás como batas de lino, tenían que usar un tipo de casco. O sea, había una protección que hoy la podríamos ver para alguien que manipula cuestiones que pueden contaminar, ¿verdad? Porque que tienen el otro mucha fuerza. el que no tiene, vemos que como que se quema. Sí, es correcto. Ahí han hecho un montón de... Eso creo que es de National Geographic, que también anduvo detrás de la pista, y por ser una reliquia importante, que hasta los nazis anduvieron detrás de esa reliquia. Los nazis han andado detrás de la lanza del centurión Longinos, que hirió a Jesús cuando él estaba en la cruz, andaba detrás porque... Interesante los nazis, fíjate, porque en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, comenzando tal vez unos cuantos años antes y durante la Segunda Guerra Mundial, lo que decís es bastante interesante. ¿Por qué? Porque querían tener más poder. Es en el tiempo en donde los nazis comienzan a secuestrar científicos a nivel mundial y los llevan hacia Alemania para que comiencen a desarrollar tecnología más fuerte que hay la una de los teoría aliados. que dice que los nazis estaban en contacto con una raza de seres que les decía sobre este tipo de cosas. De hecho, ellos tienen hicieron un prototipo de ovni, de platillo volante, que levitaba.
Entonces no lo terminaron de desarrollar. Inestable parece que era, Sí, ¿verdad? no lo terminaron de desarrollar, estamos hablando de los 40, De los 40, 30, ¿no? 40, por ahí. No lo pudieron desarrollar por el desarrollo de la guerra. Pero también, acuérdense de Wernher von Braun, que fue el personaje que más desarrolló los cohetes transatlánticos. Después de la guerra se fue a los Estados Unidos y de ahí fue la carrera espacial. O sea, se supone que estos seres estaban en contacto con una raza de extraterrestres que les alertaba, los avisaba, les daba guías y orientación sobre el uso de estos artículos, ¿verdad? Entonces, Que la esté cuidando para no revelar el secreto. Existe, me imagino que yo creo haber que descendientes de los templarios. Yo creo que sí, porque en la si tenemos registros, bueno, todo esto tendría que estar bajo el dominio o control de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque es el referente más antiguo que se tiene sobre una religión que ha cuidado estos artículos. Y los templarios, pues, se dice que incluso... ¿Crees que la misma Iglesia tenga a ciencia cierta ¿Algún conocimiento? Sí, yo pienso que acerca de todo esto, de cosas, la lanza, Yo pienso que sí, son cosas que no llegan a nosotros, pero la historia te demuestra de que sí hay cierta información que se le puede seguir una pista. Y ellos que tienen un control territorial grande y un poder de información, de yo guardar creo que también como ellos, hacer. también como un Estado, dentro de una... Imagínate, tienen su propia organización, tienen su propia seguridad estatal, o sea, así como existe el FBI, ellos tienen su identidad que los protege, que guarda, tienen muchos registros, me imagino, históricos, que nosotros no tenemos información de ellos. Imagínate lo que pasó con el Santo Sudario. Se encontró. Después dijeron de que era algo ficticio, ¿verdad? Pero no. Se le hicieron investigaciones, ellos lo tienen, lo muestran cada cierto tiempo al público, y ahí está la imagen de Jesús, que por cierto salió la misma imagen del rostro de Jesús, hecha en computadora a través del Santo Sudario, salió en un crop circle en Inglaterra. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que son un polo negativo y uno positivo. Al superponerlos, entonces se ve el rostro de Jesús, que es el del Santo Sudario. Entonces yo pienso que sí, porque si ellos es una iglesia tan antigua, deben de tener registros de ello. Mire, recuerde que usted puede comentar ahí en nuestra fanpage, Hola El Salvador, ahí está la fotografía de nosotros y puede comentar ahí sobre este tema. Vamos a leer los primeros comentarios que ya tenemos. Así es. Hola. Hola, Omar. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Fíjate que tenemos diferentes comentarios aquí en redes sociales, pero Ahí está. Sí, miren, aquí pero los vamos tengo. a leer aquí. Elvis Arguetas, bueno, dice, hola al investigador, dice, años después la Biblia menciona que David recupera el arca del pacto que la tenían los filisteos, ya que se le había robado al ex rey Saúl. Después de David le queda Salomón, donde se edifica el templo, así que no acaba después de Moisés. Saludos, Elvis Argueta. También Jaro Paul dice, ¿dónde dice exactamente, o mejor dicho, en qué libro, que el arca levita y tira rayos? Ya eso entraría en la parte de Levíticos, no estaría, bueno, sería siempre parte del Pentateuco, ¿verdad? Sí, pero correcto.
ya le vamos a ayudar ahí al amigo que se fue por ahí, por otro lado, pero dice muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, hay mucha información dentro de diversas partes de la Biblia, se encuentra información del arca. La amiga tiene razón, los filisteos son los que le quitaron el arca en la última guerra, creo que fue contra los hebreos, lo quitan los filisteos. Después de la muerte de Moisés, como que se pierde un poco la pista y ahí se va desapareciendo y queda con el rey Salomón. De ahí dicen que está en Etiopía, entonces no hay una información muy concreta pues, al respecto. Exacto, que tenían cierta preparación para ello. Ahora, esto de los rayos, lo que pasa es que yo entiendo, ¿verdad? Ahí las diversas opiniones de la gente, hablar de que tira rayos espaciales, que levita, es un poco increíble, ¿verdad? De creerlo. Sí. No sé si hay algún registro de esto, tal vez no en la Biblia, sino otro tipo de literatura. No, cómo no, sí, ahorita no recuerdo exactamente en qué parte está, pero sí hay un registro donde dice de que destruía y pulverizaba al enemigo, definitivamente. O sea, por eso es el interés de la ciencia en ese aparato, porque en esa época no había una tecnología que pudiera crear algo por el estilo, y siempre surge la idea de que ¿por qué un Dios que es todo amor y todo sabiduría tendría que dar un arma a un pueblo para destruir a sus enemigos? Entonces no estaríamos hablando de un Dios de amor, ¿verdad? Siempre hay esas posiciones encontradas entre diferentes investigadores. A lo mejor no fue creada con el concepto de arma. ¿Explico? Sí. No, de protección. Pero sí se utilizaba. Pues del poder. Es que imagínate que no sé si venían los pueblos enemigos y trataban de destruir, entonces el arca les generaba que cierta protección a ese pueblo. La quieren ahí. tomar como arma y es otra cosa, ¿verdad? A mí lo que siempre me parece, interesante de todos esos temas es que como un ser humano, o sea, una persona marca un principio y un fin. O sea, estamos hablando de Jesús, el Nazareno, y que, eso trae todas esas consecuencias de buscar el arca perdida. Obviamente, estas generaciones, la ansia de poder, y uno tal vez lo ve como en las caricaturas, esa imagen de que anda buscando eso que les dé poder a las altas autoridades de la humanidad como para gobernar el mundo. Y creo que al final, si tenemos registros, que se han tenido registros obviamente reales, tangibles, de la existencia de este tipo de cosas, me parece sumamente interesante y que chivísimo en el buen salvadoreño encontrarlas, o conocerlas, o verlas, porque yo creo que al final sería interesante conocer. Está directamente relacionado con las organizaciones que tengan el poder y la fuerza para hacer una investigación, para tener los recursos, los permisos para llegar y poder. Imagínate que sería irte a meter en el centro. O sea, es una situación bien complicada y Omar, delicada. otra cosa, mira, se tienen los registros de cómo se da la construcción de esta arca. Entonces, viendo otra vez ahí lo de los nazis y todo, ¿hay alguna civilización que ha intentado recrear otra vez, volverla a construir, tratar de llegar a esa tecnología? Fíjate que hay un investigador que se llama David Parceriza, que él relata de que sí hubo otras personas que quisieron replicar el arca y que aparentemente sí era un conductor de la electricidad. Ahora, registro, yo personalmente no lo tengo, solamente es algo que él comentó en una entrevista, pero como que no hay mucha documentación al respecto. En ese punto es más que obvio, el oro es un buen conductor de electricidad. Sí. Habría que ver qué propiedades tiene la madera de acacia también, porque puede producir algún líquido que al contacto con el oro genere una corriente eléctrica, ¿verdad? No lo sabemos. Sí. Mire, tenemos más comentarios, vamos a leerlos. Así es, Elvis Argueta comenta lo que estábamos hablando antes. Los únicos que podían cargar con el arca directamente el arca eran los levitas, que eran sacerdotes hebreos. Aunque no le tocaban directamente, por ejemplo, un soldado filisteo, dice la Biblia, lo tocó directamente y murió. También dice Cristian Escobar que en el libro segundo de Macabeos habla sobre que contiene referencia a unos escritos que mencionan que el profeta Jeremías, al ser advertido por Hashem, o sea Dios, antes de la invasión babilónica, sacó el arca del templo y la hizo enterrar en la cueva del monte Nebo.
En este sentido, cabe mencionar que a partir de esa ubicación existen numerosas teorías o historias no probadas y sin fundamento serio que postulan que habría sido encontrada e incluso posiblemente llevaba a algún otro lugar. Malvin Reyes dice: he visto documentales que plantean que el arca era como un arma nuclear, por eso lo que mencionaban, que los defendía rayos y otras cosas, incluso en lugares que supuestamente se estableció por un tiempo, el arca hoy en día se puede percibir altos niveles de radiación. También dice Cristóbal Rivas: ¿qué tan cierto que los nazis la encontraron? Luis Aparicio: el arca solo la podían cargar los sacerdotes, o sea, los descendientes de la tribu de Leví. Por ello, el que no fuera sacerdote y tocaba el arca moría. Chavo Giselle dice: quisiera saber con qué objetivo se llevó a Etiopía el arca. Salud, aunque esto también se ha podido mencionar que se ha ido a diferentes puntos, ¿verdad?, del mundo. Y también tenemos diferentes comentarios, siempre con lo mismo, ¿verdad? Saludos a Gerardo Sánchez. Muchas gracias porque están pendientes. Sí, mira, en el plano espiritual, y complementando alguna información también. Claro, en el plano espiritual, el hecho de albergar las tablas o los mandamientos, las tablas de la ley, tiene un significado aparte de la espiritualidad. Es una guía, una orientación a la humanidad sobre una orientación espiritual, moral sobre la conducta del ser humano, la cual no seguimos en ese entonces, ni seguimos ni la seguimos ahorita, ¿verdad? En la actualidad, o sea, estamos un poquito alejados. Pero que en teoría Dios dice que si nosotros seguimos esas leyes son suficientes. Pero acuérdense que esto queda siempre en entredicho, porque en ese Dios de la Biblia, en algunas partes nos habla de mucho amor y en otras partes nos habla de odio, de ira, de celos, de ser, no sé, hay cosas como que a los investigadores que se meten bien en el tema como que tienden a confundir. Sin embargo, yo siempre digo, ¿verdad?, de que nosotros debemos de retomar lo positivo y lo que nos orienta a ser productivos y ser constructivos, no lo negativo. Porque puede haber sido de que en algunos textos se contaminó de alguna forma, pero igual eso no debería de afectar. Eso es bien importante lo que decís. Fíjate que los libros en realidad no se escribieron en las lenguas modernas, inglés, español, francés, alemán, sino que cada uno de estos libros en arameo antiguo, en hebreo, en diferentes lenguajes que estaban aptos para esa época. Ahora, al hacer la traducción, quieras o no, han habido, ¿cómo le podemos mencionar? No errores, sino que una traducción que te da un significado diferente. Es la conceptualización, porque estamos hablando de 3000 años atrás. Vos conceptualizabas, ¿qué te podría decir? El arca de la alianza la conceptualizaba como un cofre de madera y oro, y eso fue lo que entendió el que escribió eso. Pero ¿qué tal si hubiera sido otro tipo de instrucción? Que en ese momento no existía el concepto, entonces no lo podías escribir. Entonces si ahora vos decís, mira, ponerle aislante de este tipo, ponerle titanio, o una batería o qué sé yo, nosotros lo comprenderíamos mejor, porque ahí hay poca información, pues una información que no se manejaba en ese entonces. Lo mismo pasa con los avistamientos de naves, lo mismo lo que se dice en la Biblia y se relatan como carros de fuego y ese tipo de cosas, hoy las vemos que podrían ser naves extraterrestres. O mira, ¿o qué pasa si en ese tiempo ese material existía y hoy no? Imagínate, o sea, no tenemos ni la posibilidad de estudiarlo, es bien difícil. Así es. Complicado, así que es un tema que queda siempre ahí como un tema interesante, importante de investigar, algo que Dios le dio al hombre para diferentes usos, pero que no lo encontramos, ¿verdad? O a saber si ya se encontró y no nos han dicho. Está escondida. Así es. Quería hacerles una invitación. Esta semana tenemos 10% de descuento en la clínica nuestra, porque vi que andaba alguien por ahí con secuelas de chikungunya. Como no, así que, la compañera. Así que los invitamos porque esta semana tenemos 10% de descuento por el biomagnetismo, que queda excelente para chikungunya, y viene el caso de que estamos hablando de energía. El ser humano es como un cofre de energía, es un cofre parecido al Arca de la Alianza, solo que de aquí a unos 100 años podemos tirar rayos, ¿verdad? Ahorita solo tiramos líneas. Esta técnica está mencionando funciona para sí, lo que pasa es de que tú colocas los imanes en cierta parte del cuerpo y te repolariza la energía. ¿Los chakras? No, son canales energéticos como los de la acupuntura. Bueno, así que están invitados, amigos. El arca de la alianza o el arca perdida. Omar, el investigador, gracias por habernos acompañado. La otra semana, apareció bajo los contactos. Hablamos de los mayas.
Okay. Los baños, la próxima semana. Facebook, Omar Romero 33. Así es. Búsquelo. Bueno, vamos a una pausa rápida. Vamos a jugar a las matemáticas. Estás andando orinando en la calle, hombre. Ya habíamos hablado de eso. Sí, Barbaridad. un tema. Un baño, una botella, un papel.